tienes tu Biblia ahí, por favor, ábrela. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. El apóstol Pablo es quien está hablando acá, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Él dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amén. Entonces aquí Pablo está hablando acerca de lo que pasó con Cristo, y él dice algo que es en lo cual quiero centrarme hoy. Él dice: todo lo que ocurrió con Cristo fue conforme a las Escrituras. Su muerte, su sepultura y su resurrección fue de acuerdo o conforme a las Escrituras. Eso ocurrió tal cual había sido predicho por los profetas del antiguo pacto, porque ellos dijeron qué ocurriría y cómo ocurriría. También los tiempos estaban en la Biblia. ¿Tú sabías que Jesús vino exactamente en el momento indicado por Dios que vendría? Es impresionante, porque cuando se le aparece el ángel a Daniel y le entrega esa profecía hablándole de los tiempos, porque describe la historia desde que Artajerjes da el mandato de reconstruir las murallas de Israel hasta que Jesús entra en su entrada triunfal a Jerusalén a morir, las 69 semanas fueron dadas exactas. Y es tan impresionante que incluso el cálculo es exacto, porque era la hora del sacrificio, las 3 de la tarde, el momento exacto también donde Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario. Ahí murió. Y no fue cualquier día o cualquier sacrificio, no, fue el Cordero Pascual en la fiesta de la Pascua, a la hora que era, tal cual exacto se cumplió. Los tiempos estaban dichos por Dios y los tiempos se cumplieron tal cual como Jesús dijo, como Dios dijo, a través de todas las personas que lo dijeron en el antiguo pacto. Así que cuando Pablo habla acerca de que esto que ocurrió fue conforme a las Escrituras, hay que prestarle atención, porque toda la historia está escrita, toda. Esto no es un ensayo de Dios, esto está dicho por Dios desde antes. El plan de redención es eso, un plan. No fue que los romanos mataron a Jesús y las cosas se dieron y resultó todo y pasó casualmente. No, no, no. Era el plan de Dios. Todo ocurrió como Dios ya lo dijo desde antes, desde muchos años atrás. Todo tal cual. La vida de Jesús fue así como la vio Isaías, así como la vio Ezequiel, como también lo profetizaron los demás profetas mayores, menores, incluso Moisés, los cuadros que Dios usó para mostrar el plan de redención. Allá con Moisés, con el tabernáculo, con los sacrificios, con incluso en el desierto, el Mar Rojo, etcétera. Todo igual, así como Dios lo mostró por imágenes y con palabra, se cumplió en Jesús, conforme a las Escrituras. Entonces el título de hoy es ese: conforme a las Escrituras. Vamos a ver la resurrección de Jesús conforme a las Escrituras, porque el mundo celebra hoy y a veces la imagen que tiene el mundo acerca es lo que las películas les han mostrado en Semana Santa, más no lo que la Biblia les ha mostrado. ¿Sí o no? Pues muchos ya tienen: sí, a Jesús le pegaron, sí, lo colgaron en una cruz, y la imagen que tienen es esa, más no han ido a la Biblia a ver qué dice la Biblia y encontrar que todo lo que ocurrió, y sabemos también lo que va a ocurrir, porque la veracidad es algo que no podemos discutir, es algo que pasará. Jesús regresará y lo que falta por cumplirse se cumplirá. Yo no sé si tú crees esto, pero se cumplirá. Si te guste o no, lo creas o no, se cumplirá. Jesús regresará por su iglesia. La Biblia habla acerca de Jesús, de la persona de Jesús, que viene a la tierra por primera y por segunda vez. Y hay el doble de profecías acerca de la segunda que de la primera. Y si la primera se cumplió tal cual, conforme a las Escrituras, de la segunda que se habla el doble, ¿no crees tú que también se va a cumplir? Claro que sí. Todo está a punto de cumplirse. Todo se está dando
Y nosotros hacemos bien al estar atentos, como mirando a una antorcha en medio de la oscuridad, porque es la palabra profética más segura, la palabra de Dios, la que tenemos hoy en nuestras manos, que no andamos a tientas como el mundo, porque el mundo está ahí, ay, pasó esto, terrible lo que está pasando en Ucrania, terrible lo que pasó con esa pandemia, tenaz lo que está pasando en Rusia, les toma por sorpresa todo, a nosotros no, porque nosotros sabemos que todo eso está escrito en la Biblia. Nosotros ya no sabemos la historia del futuro, porque en la Biblia está, ya sabemos lo que va a ocurrir, a nosotros no nos toma por sorpresa. Estamos listos y preparados para lo que viene, porque todo lo que falta por cumplirse se cumplirá. Y al final, aunque se hayan burlado de nosotros, terminaremos con la razón. De hecho, ya tenemos la razón, solo que no lo quieren aceptar. Pero al final tendrán que reconocer que es verdad. Y todo el mundo tendrá que reconocerlo. Un día, cada rodilla se doblará frente a Jesucristo. Cada día, un día, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Porque así lo dice la palabra en Filipenses 2, y créanme, Dios no es hombre para que mienta. Todo lo que le ha dicho, todo se cumplirá. Entonces, a mí me fascina ver y predicar un sermón como el de hoy, no por los datos o las estadísticas o por los testimonios personales, sino conforme a las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? La palabra profética más segura, como lo acabo de decir. Lo que dice la Biblia es a lo que nosotros debemos estar atentos, porque esto es lo que a nosotros nos da la seguridad de que el que habló no miente, que es veraz, que es eterno, su palabra es eterna. Y aquí Pablo está diciendo: yo les he enseñado esto, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, resucitó conforme a las Escrituras, se fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, dice él, y que se apareció a mucha gente, o sea, él mostró pruebas de que estaba vivo. La resurrección no es un cuento. Dios se aseguró de que muchas personas vieran a Jesús resucitado. Más de 500, imagínate. No fueron 12 discípulos locos que se pusieron de acuerdo para decir Jesús resucitó, lo vimos, porque hubiera estado puesto en tela de juicio a su versión, porque todos eran seguidores de Jesús. No, él se le apareció a mucha gente, incluyendo a Pablo, que era un perseguidor del evangelio. O sea, Jesús incluso se encargó de aparecerse a los que lo odiaban, a los que no lo seguían, a los que no creían en él, a los que no creían en su resurrección, porque Pablo era un perseguidor de cristianos que los metía a la cárcel. Cuando mataron a Esteban, Pablo estaba ahí, o Saulo de Tarso es el mismo, estaba ahí con las ropas de Esteban celebrando la muerte de este mártir, el primer mártir de la iglesia. Ahí celebraba. Pues él, cuando iba camino a Damasco con cartas para poder tomar presos a los cristianos y meterlos a la cárcel, pues Jesús también se le apareció a él y le dijo: no crees, aquí estoy yo, soy yo a quien tú persigues, estoy vivo, resucité de la muerte. Wow, poderoso, ¿no? Y comenzó Jesús a aparecerse a muchas personas. Y si tú quieres saber más o menos el orden de cómo fue que Jesús se apareció, acá se los voy a decir rápidamente, solo como dato, de pronto por información, pero puede servir, porque la palabra no miente. La primera persona que vio a Jesús resucitado, ¿quién fue? María Magdalena, de quien Jesús había echado fuera 7 demonios, ¿se acuerdan? Fue la primera persona, lo puedes ver en Juan capítulo 20, versículo 1 y versículo 11 al 18. Luego se apareció a dos mujeres, eso es Mateo 28, versículo 9 al 10. Dos mujeres que, de acuerdo a Marcos 16, 1, posiblemente eran María y Salomé. María, la madre de Jacobo, ¿no? María, la madre de Jacobo, y Salomé. Posiblemente fueron esas dos las mujeres que por segunda vez ya Jesús se apareció. Luego Jesús se apareció a Cleofas y un amigo de Cleofas, no sabemos el nombre de ese amigo porque no lo dice la Biblia, pero era un hombre llamado Cleofas que iba con otro acompañante de Jerusalén hacia un lugar que se llamaba Emaús, hacia una aldea que se llamaba Emaús, y Jesús se le apareció a ellos, habló con ellos. Ahorita vamos a leer esa historia porque esta me gusta, ya que esta ocurrió ese mismo día de la resurrección, y como estamos hablando de eso, entonces quiero que lo veamos. Se apareció a Pedro, que la palabra también lo llama Cefas. Entonces cuando tú lees que se apareció a Cefas, está hablando de Pedro. Sí, eso es primera carta a los Corintios 15, 3 al 5, ¿no? Que fue lo que leímos. Lucas 24, 33 dice que luego Jesús se apareció a 10 discípulos. ¿Sí? Ahí está también para que tú veas. Luego en el capítulo 20 de Juan, versículo 24 al 29, dice la palabra que Jesús se apareció a Tomás. ¿Sí? ¿Se acuerdan Tomás, el que no quería creer?
No, si yo no lo veo, si yo no meto mi dedo allá en la mano y en el hueco y yo no meto mi mano, yo no creo que Jesús, y Jesús se le apareció y le dijo, a ver, venga papito, meta su dedo acá, meta su mano en mi costado, a ver. Y ahí sí cuando Tomás lo vio, se arrodilló y dijo, oh mi Señor, mi Dios. Y Jesús le dijo, porque viste, creíste, Tomás, bienaventurados los que sin ver creyeron. ¿Se acuerdan esa historia? Es poderosísimo. Luego ya tú puedes seguir viendo que en Juan 21, 1 al 2, se apareció a 7 de sus discípulos. Luego en primera carta a los Corintios 15, 6, que fue donde leímos, dice la palabra que Jesús se apareció a más de 500 personas. Entonces no fue un testigo ocular, ni 12, ni 20. Estamos hablando de más de 500 personas que fueron testigos oculares de una persona que había muerto y que ahora estaba viva, que estaba por ahí caminando, que estaba hablando y comiendo, porque comió después de resucitado, que no era un espíritu andante, no, era una persona que tenía carne, que tenía hueso. Claro, su cuerpo era diferente al nuestro porque fue un cuerpo que fue glorificado, fue transformado, pero estaba en cuerpo. Y Jesús hasta el día de hoy está en cuerpo. Él está en cuerpo, Él no está en espíritu. Él está en cuerpo. ¿Y qué quiere Él? Tener una vida con nosotros. Todo esto es un plan porque Él regresará a la tierra a reinar y va a reinar en cuerpo. 1000 años será el rey absoluto de la tierra, aleluya. Y nosotros reinaremos con Él. ¡Qué belleza! Estaremos con Jesús también como Él en cuerpos glorificados, porque eso es también lo que dice la Escritura. Y Jesús se le apareció a ellos luego, después de aparecerse a más de 500 personas, fue su ascensión, ¿no? O sea, Él se fue. Allá dice en Hechos, dice la palabra que la gente que estaba ahí vio, todos los que estaban vieron cuando Jesús fue arrebatado al cielo, fue llevado. De hecho, él se fue, a Él no lo llevaron ángeles, no, Él se fue, Él voló. Jesús voló, se fue volando y se perdió entre las nubes, o mejor, una nube que sabemos también es multitud de testigos, ¿no? Nubes de personas. Pero bueno, eso es otro tema. Jesús se oculta en esa nube y se va de sus ojos. Y 2 testigos que estaban ahí presentes dijeron: varones galileos que están mirando, así como ustedes vieron a Jesús irse en esa nube, así regresará también en una nube con poder y gloria. Aleluya. Él va a regresar. Esto no es un cuento, esto es verdad. Jesús regresará. Y si hablamos de resurrección, tenemos que hablar de esto. Porque otra de las cosas poderosas que ya vamos a ver es que en la resurrección de Jesús, otro de los grandes beneficios es que nosotros también tendremos resurrección. Y cuando hablo de resurrección, no hablo de nacer de nuevo, porque eso ya se dio. Hablo de la resurrección de los muertos. Que nosotros, los que estemos vivos, y estamos vivos para ese momento, que es lo que parece ser, que ya vamos a ser esa generación que nunca va a morir, seremos transformados conforme a Jesús y tendremos un cuerpo semejante al de Él en su resurrección. Y los que hayan muerto en Cristo se levantarán del polvo de la tierra, dice la palabra, y se levantarán vivos. Y vivos en cuerpos iremos con el Señor. Aleluya. Entonces, después de su ascensión, Jesús se le apareció a Pablo, que es lo que acabamos de leer, ¿no? Pablo dice: y al último de todos, a mí, como un abortivo, se me apareció Jesús. O sea, Jesús se le apareció a tantas personas, más de 500, y luego se apareció a mí. Yo lo vi. Di testimonio. Fue tan tremenda esa experiencia que me cambió la vida, porque yo era un perseguidor de cristianos, un asesino, y ahora soy un predicador del evangelio también. Porque eso hizo Pablo después de que Jesús se le apareció en la vida. ¿Qué hizo Pablo? Comenzó a predicar de Jesús y se volvió en el gran apóstol Pablo, ¿no? Y él dijo: yo no estuve con Jesús en vida, porque él es el apóstol Pablo, pero él no estuvo con Jesús cuando Jesús estaba vivo, antes de su muerte y su resurrección. Él no fue de los discípulos de Jesús. Él se convirtió en apóstol de Jesús después de que Jesús había ascendido al cielo. Incluso Jesús dejó el cielo, bajó a esta tierra para presentársele a Pablo y para decirles que tú vas a seguir persiguiendo cristianos. Yo soy Jesús al que tú persigues, mírame, soy yo soy Jesús al que tú persigues. Wow, tremendo, ¿no? Y sabemos que Jesús se le apareció físicamente a Pablo en más ocasiones, ¿no? No fue solamente esa. Y después Jesús se le apareció a Juan también. Juan, el apóstol Juan, cuando estaba en Patmos allá, y Dios le dio el Apocalipsis, que él escribió toda esta revelación, Jesús se le apareció también a Juan y Juan pudo verlo. Y muchas más personas en la historia han visto a Jesús resucitado. Kenneth Hagin es una persona que da testimonio de haber tenido encuentros con Jesús físicamente.
de haberlo visto ahí presente, de haber hablado con Él muchas veces. Y no sé, Él se puede aparecer y podríamos verlo. Aún así, no porque lo veamos creemos, porque son bienaventurados los que sin ver creemos. Es muy bienaventurado aquel que no necesita verlo para creer. Y de ahí un mundo de testigos se levantaron en la tierra a predicar de Jesús. Eran muchos, la iglesia comenzó a crecer. Y toda esta gente comenzó a expandirse por Asia Menor, se comenzaron a ir hacia Europa, por toda África, se metieron y comenzaron a conquistar los continentes, a predicar de ese Jesús resucitado. Y miles de testigos comenzaron a levantarse y hoy día hay muchos testigos hablando que son testigos de la resurrección de Jesús. Quizá no testigos oculares, pero cada uno de nosotros puede dar testimonio de que realmente Jesús resucitó de los muertos porque tenemos su espíritu viviendo en nosotros y nos hace testigos de su resurrección. Gloria a Dios. ¿No te parece poderoso eso? Somos testigos de su resurrección. Yo no soy un testigo ocular, pero sé que Él está vivo y puedo dar testimonio de eso. Yo sé que tú también has hablado con Él, ¿o no? Lo has escuchado, has visto su manera de obrar en ti, todo lo que ha hecho a través de su Santo Espíritu, que está contigo, que está todo el tiempo. Hoy tenemos y podemos hablar con esa pasión inexplicable para el mundo de una verdad absoluta. El mundo lo duda y dice, pero es que ustedes, ¿por qué tienen esa convicción? Bueno, ahí está la explicación. No se trata de nosotros, porque si fuera de nosotros o de nuestro razonamiento no podríamos tener esta convicción y este poder interior que nos impulsa a creerlo de la manera que lo hacemos. Es porque hay algo sobrenatural en nosotros que nos lleva a creer, así como creemos que Jesús realmente resucitó de los muertos. Y como creemos que Jesús resucitó de los muertos, es por eso que nuestro evangelio tiene poder, que nuestro evangelio tiene mucho poder. Hay gente en este mundo que sigue hombres, tienen religiones, creencias y creen en muchos hombres, pero ahí no hay vida, no hay vida. La diferencia es que nosotros creemos en un Jesús, en un Dios que murió como los demás, pero venció la muerte. Y ellos viven siguiendo personas muertas. Nosotros vivimos siguiendo a alguien que está vivo. Es nuestro Señor Jesús. ¿No les parece bonito eso? Precioso. Me gusta la canción de Redimidos que se llama El Nombre de Jesús. ¿La han escuchado? Que hay una parte de la canción que dice: en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía, solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero nunca, ¿cómo es? Pero no podrán borrar lo que Él ha hecho en mi ser. Jamás podrán hacer que en Él yo deje de creer. Qué canción tan bonita, ¿no? ¿Sí la han escuchado? Y eso que no rapié. Y es que es verdad esa canción. Si tú vas ahí, buscas en la tumba de Mahatma Gandhi y le dices a todos sus seguidores que te acompañen y escarbas, ahí están los huesos de Gandhi. Ahí están los restos. ¿Sí o no? Si tú te vas para la tumba de Mahoma y buscas, ahí está. Ahí está. Ay, no, que Mahoma ascendió al cielo, como dicen los mahometanos y los seguidores. Olvídense. No hay pruebas, no hay señales, no hay testigos oculares. Es mentira. Aquí hay más de 500, muchos más en la Biblia. Que vas a mirar la tumba de Buda, de Confucio, de José Smith, y te hablas con un mormón y te dice: vamos y busquemos en la tumba de José Smith a ver qué hay. Ahí están los huesos de José Smith. Pero si tú vas a la tumba de Jesús, no hay nada. Milagrosamente no hay nada. Está vacía porque Él venció la muerte y es el que nos da vida. Y por eso nosotros hoy damos testimonio de que creemos en un Dios que está vivo, que la muerte no lo pudo detener, y celebramos nuestra victoria en Cristo Jesús. Porque Él ganó, como lo decía ahora, Él ganó cuando murió en la cruz, pero la victoria nos fue entregada cuando Él resucitó de entre los muertos. Su victoria es mi victoria, no porque yo haya peleado, no, Él peleó, Él ganó, Él sufrió los clavos, Él se levantó de esa muerte, Él juzgó a Satanás, Él hizo todo lo que tenía que hacer y luego vino a nosotros y nos dijo: tomen, gané, les entrego mi victoria, ahora ustedes vivan en victoria. Aleluya. Poderoso.
Entonces podemos dar testimonio de eso. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así, mira tan bonito esto. En el primer tratado, Teófilo, recuerden que, ¿quién escribió Hechos? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién? Lucas, muy bien. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, Jesús no solo se le apareció una vez a cada uno, no, Él se les apareció durante 40 días y les enseñó y les dio mandamientos por el Espíritu Santo. Estuvo 40 días ahí entre ellos, comía con ellos, como les dije ahora. Estaba ahí, compartía, les predicaba. La gran comisión a los apóstoles fue ahí en esos 40 días, durante ese tiempo que Él resucitó de los muertos y luego se fue al cielo. Durante todo ese tiempo Él se estuvo apareciendo. Gloria a Dios. Con razón esta gente estuvo decidida a morir por Jesús, que es otro testimonio claro. ¿Quién va a morir por otro que ya murió? Pero Jesús dejó en sus discípulos algo tan grande y fue tan clara la evidencia de su resurrección, que sus discípulos prefirieron ir a la horca, prefirieron ir a ser crucificados. Otros murieron apedreados, murieron aserrados, los degollaron a otros. Algunos los botaron desde el pináculo del templo y que cayeran a la tierra. Los metían en calderas con aceite hirviendo, los metían vivos. Y ellos preferían eso en vez de renunciar al nombre de Cristo. Y le decían: no te matamos si tú dices que Jesús no está vivo, que es mentira lo que están diciendo los demás. Y ellos decían: prefiero morir porque Jesús está vivo, yo lo vi, yo estuve con Él, escuché sus palabras, Él me enseñó. Si me van a matar, mátenme, pero jamás negaré el nombre de Cristo. Wow, maravilloso, ¿no? Dicen que cuando a Pedro lo iban a crucificar, él dijo: me van a crucificar, listo, pero no me crucifiquen como mi maestro, porque yo no soy digno de morir como él. A mí pónganme boca abajo. Y dicen los libros que Pedro murió así, crucificado con la cabeza hacia abajo. Hay un texto antiguo que narra la historia en el momento cuando Pedro moría, y que cuando él lo crucificaron, antes de él habían crucificado a su esposa por creer en Cristo. No está en la Biblia, pero pues son textos y cosas que se han encontrado, que puede ser que sí. Y dice que cuando moría su esposa frente a Pedro, la colgaron en una cruz y le dijeron: Pedro, renuncia a Cristo y no matamos a tu esposa. Y su esposa ahí colgada, y que Pedro le decía: recuerda a Cristo, recuerda a Cristo. Y luego le dijeron a Pedro: ahora sigues tú. Y fue cuando él dijo: a mí pónganme con la cabeza hacia abajo, porque yo no soy digno de morir como mi maestro. Wow. Si eso llega a ser así, créanme, había algo mucho más profundo en ellos, una convicción que iba por encima de un mero conocimiento o de una información o de una religión a la que pertenecieran. Indudablemente, Pedro y los demás discípulos estuvieron con Jesús, no solo en su vida antes, sino en su vida después. Vivieron con Él, lo escucharon. 40 días convivieron con Jesús, se le aparecía, se les desaparecía, muchas veces estaba ahí. Pedro dijo: esto es real, esto no es mentira, esto es verdad, mi Señor ha resucitado, hasta la muerte por Él, lo que sea por Él. Esto no es un cuento, Jesús resucitó de la muerte. Esto no es una historieta que usan para hacer caricaturas o dibujitos de Semana Santa o películas, no. Esta es la historia que partió, esta es la historia del hombre que partió la historia en dos, de ese Dios hecho hombre que vino a transformar el mundo completo, a cambiar todo el curso de la historia y a cambiar la vida de cualquier persona que decida creer en Él,
Porque así como la historia se dice antes de Cristo, después de Cristo, así mismo se habla de aquella persona que cree en Jesucristo. Tu vida es una antes de Él y tu vida es otra después de Él. Él está vivo. Él resucitó de los muertos. Y hoy lo celebramos. Celebramos esto, aleluya. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Dios es bueno. Hablando acerca del reino de Dios y bueno, muchas cosas podría yo seguir citándoles, pero así a grosso modo quería mostrarles cómo Jesús se fue apareciendo y mostrándose. Pero quiero que regresemos otra vez, o mejor, mira antes Juan 10:17, porque es que me gusta tanto lo que Jesús dice acá. Juan 10:17 dice: por eso me ama el Padre. Mira las palabras de Jesús. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, Jesús en esa cruz murió porque Él decidió morir en esa cruz. No es porque no pudo defenderse. No fue un momento de presión que lo llevó a esto. No, Él tenía el poder. Él si quería se hubiera zafado de esa cruz, no hubiera ido. Cuando los soldados vinieron a preguntar por Jesús y ahí estaba Judas quien lo entregaría, preguntaron: ¿quién es Jesús? Y Jesús salió y dijo: yo soy. Y cuando dijo yo soy, todos los soldados cayeron al piso. Mira el poder de Jesús. Aún así Jesús se entregó. Yo voy. Y él explicó por qué. Él dijo: yo tengo el poder para poner mi vida, como también tengo el poder para volverla a tomar. Y hago esto porque así fue como mi Padre me dijo que hiciera. Jesús no estaba improvisando. Lo que estaba ocurriendo ahí es el plan eterno de Dios. Desde los tiempos, desde la eternidad hasta la eternidad, Dios sabía lo que estaba haciendo y Jesús estaba haciendo el acto más importante de la historia, por medio del cual redimiría a toda la humanidad que creyese en Él. Aleluya. Poderoso. Qué lindo, ¿no? Entonces nosotros creemos lo que la palabra de Dios dice, pero quiero que regreses conmigo a primera carta a los Corintios 15 y leas conmigo desde el versículo 1. Leamos un poco más. Hace un rato leímos del 3 al 8, fue el primer versículo, los primeros versículos, pero quiero que leas conmigo del versículo 1 al versículo 8. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué? Escucha, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, dice aquí Pablo, me apareció a mí. Pero sáltate al versículo 12, por favor. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Quiero hacer una pausa acá, porque aquí lo que está hablando Pablo en un tono muy irónico, ¿no? Está diciendo, bueno, o sea, si ustedes no creen que hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Si Cristo no resucitó, pues tampoco hay resurrección de muertos.
Pero si tú crees que Cristo resucitó, entonces también debes creer que los muertos resucitarán. Porque Él es la primicia de los que durmieron. Porque Él es el primogénito de los muertos, el primero en resucitar, en vencer la muerte. Y luego la promesa es que todos los que estén en Cristo resucitarán. Esa es la promesa y es una de las doctrinas bases de la iglesia. No obstante, es una de las que menos se predica. A la gente no sé por qué le da miedo o temor predicar acerca de esto, si la Biblia es tan clara. Además, eso es lo que hace que tengamos una esperanza, ¿o no? Que sabemos que así como Jesús resucitó de la muerte, nosotros también resucitaremos de la muerte. La palabra lo dice una y otra vez. Yo no me estoy inventando esto. Esto es conforme a las escrituras. Conforme a las escrituras. Y si tú crees esto, entonces esto también es para ti. Vamos a resucitar de los muertos. ¿Cómo? Bueno, cuando Cristo venga por su iglesia y la trompeta suene y vengan las nubes, como lo dijeron los dos testigos que estaban allí viendo en su ascensión, entonces dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los que murieron desde antes con su fe en Jesús, ellos resucitarán, regresarán por sus cuerpos y se levantarán de sus tumbas. El polvo entregará a sus muertos, dice la palabra de Dios, e irán a encontrarse con Jesús en las nubes. Luego, los que estemos vivos, ¿sí? Si es que no morimos antes de que Cristo venga, que al parecer va a ser así, entonces seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y nuestro cuerpo será semejante al de Cristo en su resurrección, y nos encontraremos con Jesús en las nubes y con todos los que resucitaron de los muertos. Y entonces nos iremos con Jesús al cielo, al tercer cielo, al trono de Dios, y estaremos con Él allá en las bodas del Cordero. Estaremos en el tribunal de Cristo, que es el juicio que corresponde a nosotros los que creemos, y estaremos con Él allá. Y sobre el mundo se desatarán todos los juicios que en Apocalipsis dice que vienen sobre la tierra. Pero nosotros seremos sacados antes de eso. Entonces Pablo lo que está diciendo acá es: si ustedes no creen en esto, entonces tampoco crean que Jesús resucitó de los muertos. Porque si Jesús resucitó de los muertos, es porque a nosotros también nos va a resucitar de los muertos. Y nosotros nos levantaremos y estaremos con Él en cuerpo, como Él está en cuerpo, pero en un cuerpo glorificado como el de Cristo, y volaremos y viviremos con Él. Aleluya. Yo no sé si tú crees esto, pero yo lo creo. Conforme a las escrituras, dice aquí la palabra de Dios, conforme a las escrituras, nosotros estaremos con el Señor, porque es lo que el Señor ha dicho que nosotros haremos. Y volaremos y estaremos con Jesús. Gloria a Dios. Sigue leyendo lo que dice acá. Mas ahora, continúa Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Pero pero cada uno en su debido orden. Cristo primero, ¿no? Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuántos son de Cristo? Y luego el fin. O sea, los que son de Cristo resucitarán como Cristo. Y luego de esto será el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Amén. Entonces nosotros estamos esperando ese momento, que Cristo en su segunda venida, no antes de que Él venga a reinar por segunda vez a la tierra, Él va a llevar a su iglesia. Ocurrirá este acontecimiento que es la resurrección de los muertos, en un abrir y cerrar de ojos, cuando mucha gente está enredada en sus cosas, dice la palabra, casándose, dándose en casamiento, cuando la tierra sea como en los tiempos de Lot, que ya estamos así, ¿o no? Bueno, nosotros no, porque no somos parte de este mundo, pero el mundo está así, como en los tiempos de Lot, llenos de pecados, con la sodomía, todos esos pecados sexuales en aumento de una manera desenfrenada. Dijo también Jesús, como en los tiempos de Noé, para que tengamos en cuenta, porque cuando tú miras los tiempos de Noé también tienes una luz acerca de cómo será
o cómo medir los tiempos actuales para hacer un cálculo y saber que Jesús realmente ya está a punto de venir. Porque Jesús ya está a punto de venir. Estamos viviendo en esos tiempos. Dice la palabra que en los tiempos de Noé había mucha maldad sobre la tierra. La gente había perdido como esa sensibilidad y cometían crímenes, asesinatos sin ninguna clase de temor. Y eso es lo que está pasando en el mundo hoy. ¿O no? Este mundo está terrible. La gente se mata como si nada. Es algo tan horrible. Ya estamos viviendo así. Y es que cuando vamos a los tiempos de Noé, ahí hay un cuadro muy lindo acerca de lo que es nuestra redención y cómo será también el arrebatamiento de la iglesia. Porque antes de Noé hubo un hombre llamado Enoc. ¿Se acuerdan de Enoc? Un hombre muy bonito que vino Dios y se lo llevó. Se lo llevó. Y él no vio muerte. Es un cuadro del arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Como Enoc desapareció así de ipso facto. Nunca más lo vieron. ¿Sí o no? Pero cuando tú lees la palabra de Dios, había un hombre llamado Matusalén, hijo de Enoc. Y Matusalén es el hombre que más vivió sobre la tierra. Por eso dicen, este es más viejo que Matusalén. ¿Sí? ¿Alguna vez han dicho eso? No. Dicen, este es más viejo que Matusalén, porque se refieren porque es el hombre que más vivió sobre la tierra. Pues Matusalén en ese momento era el reloj de Dios en la tierra. Era como el que medía los tiempos. Matusalén significa cuando muera este vendrá el fin. Eso significa. Y tal cual ocurrió, cuando Matusalén murió, en ese mismo año fue el diluvio. Interesante, ¿no? Pero Matusalén tuvo un hijo que se llamaba Lamec. Lamec vivió 777 años, que es el número de la perfección, o mejor el número del Mesías, lo cual también nos muestra que el Mesías viene. Jesús dijo, miren los tiempos de Moisés, de Noé, así va a ser. Tremendo todo esto, ¿no? Y luego se levantó Noé, que fue cuando el que preparó el arca, ¿no? Y vino el diluvio, la destrucción, y bueno, unos poquitos fueron salvos, su familia nomás, y todo el mundo fue destruido, que eso habla del juicio que viene sobre la tierra. Estamos viviendo unos tiempos así. Y antes de que venga el juicio sobre la tierra, Jesús va a sacar la iglesia de la tierra, porque ese es el patrón de Dios en toda la Biblia. Dios sacó a Lot de Sodoma y Gomorra antes de traer la destrucción. ¿Sí o no? Dios sacó a Noé y luego sí trajo la destrucción, sacó a Enoc en el arrebatamiento y ahí sí vino la destrucción. Y etcétera, etcétera, así pasan muchas cosas. Entonces podemos calcular los tiempos y saber que ya casi se da ese momento en el que los muertos en Cristo resucitarán. Ya casi, porque el día y la hora nadie lo sabe. Porque la palabra de Dios dice que ni siquiera los ángeles de Dios saben el día y la hora, pero los tiempos sí los podemos calcular. En Mateo 24 Jesús dijo, ustedes miran el cielo, ven las nubes y saben cuándo es tiempo de sembrar, cuándo es tiempo de cosechar. Asimismo, ustedes pueden mirar y analizar y calcular los tiempos para saber cuándo será la venida del Hijo del Hombre, de Jesús. De la higuera, dijo él, aprendan esto. Cuando la higuera florezca, es porque vendrá el fin. Y no pasará esa generación sin que vea la venida del Hijo del Hombre. La higuera sabemos que es Israel. Y que así como Matusalén era el reloj de Dios en la época de Noé, en nuestros tiempos el reloj de Dios es Israel. Esa profecía ya se cumplió porque la higuera ya floreció. Israel volvió a ser nación en 1948. Después de estar dispersos, después del holocausto Hitler, hubo una nación y se cumplió la profecía de Isaías que nació en un día. Volvió a ser nación Israel. 1948 hasta el día de hoy, vamos en 74 años, ¿sí? ¿Estamos bien? Que ocurrió el renacimiento de Israel, que la higuera volvió a florecer, porque en la Biblia la higuera es el pueblo de Israel. Y Jesús dijo muy claro, calculen los tiempos. Por eso nosotros podemos calcular los tiempos. Y Jesús dijo, no pasará esta generación sin que vean la venida del Hijo del Hombre. O sea, una generación es entre 70 y 80 años. De pronto que se cruce un poquito más, 90 años. Los que vieron florecer a Israel, los bebés que estaban en esa época hoy tienen 74 años. ¿Qué quiere decir eso? Que
que esa generación ya está a punto de desaparecer. Por lo tanto, estamos en los tiempos finales, porque Jesús, de acuerdo a las Escrituras, vendrá antes de que se cumpla esa generación. Por eso nosotros, los que predicamos, decimos insistentemente, Jesús ya viene. Jesús ya viene. Estamos a la puerta. En cualquier momento puede ocurrir esto. ¿No te parece maravilloso? Es muy lindo cómo Dios nos dejó los tiempos. Y es que desde el principio fue así, porque conforme a las Escrituras, los tiempos estuvieron calculados por Dios. Nada fue al azar. No. Incluso cuando vino Jesús por primera vez, ya se había dicho el tiempo exacto en que Jesús vendría. Un día el ángel se le apareció a Daniel y le dijo: Daniel, vengo con un mensaje para ti. Desde el primer día que tú pediste, fue escuchada tu voz. Hoy vengo con un mensaje y le contó cómo serían los tiempos. Y ahí es donde vienen las famosas 70 semanas de Daniel. No sé si tú has estudiado acerca de esto. Pero las 70 semanas de Daniel lo que hacen es mostrarnos los tiempos exactos, y tal cual como los dijo Daniel, así se cumplieron. Los imperios que pasaron desde esa profecía hasta el día de hoy se cumplieron tal cual, tal cual. O sea, es que no hay una sola equivocación en todo lo que Dios dijo. Cómo llegó ese imperio babilónico y todo comenzó. O sea, es una cosa impresionante. Y cómo el reino tras reino comenzó a pasar. Los medopersas, los griegos, los romanos. Las imágenes que vio Daniel, ¿se acuerdan? De las bestias que veía. Todo tiene unos simbolismos que hablaba de esos imperios que vinieron a la tierra. Y cuando tú estudias la historia vas a encontrar que así fueron tal cual. Incluso es impresionante cómo la Biblia describe personajes que hubo en la historia, como Alejandro Magno. Habló de él antes de que viniera. De Cleopatra, la Biblia la nombra no con el nombre Cleopatra, sino de la mujer que vendría, así tal cual. Todos los tiempos estuvieron descritos en la Biblia. Y es impresionante porque desde que Altajerjes da la orden de reconstruir las ruinas de Jerusalén, comienza el reloj de Dios a contar, y pasan exactamente las primeras 69 semanas de Daniel hasta que Jesús es entregado en esa cruz a la muerte. Impresionante. Ni un día más ni un día menos. Es tan exacto que incluso la hora y el minuto fue tal cual, porque Jesús murió a las 3 de la tarde, la hora del sacrificio pascual, en la fiesta pascual, tal cual como Dios se lo dijo a Daniel, porque el ángel se le apareció a la hora del sacrificio a Daniel y le dijo: cuenta los tiempos. Cuando tú estudias la Biblia ves que todo ocurrió tal cual como Dios lo dijo, y que cuando Jesús vino a la tierra por primera vez, vino en el tiempo exacto que Dios dijo que vendría. Ahora Dios nos está hablando acerca de cuándo viene por segunda vez. Y te voy a dar este dato. Hay el doble de profecías de la segunda venida. Si se cumplió la primera, ¿tú qué crees? ¿Que se cumple la segunda o no? Y es que tendrías que estar muy ciego para no ver lo que está pasando en el mundo y ver que cada señal dada por Daniel, dada por Jesús, dada por Isaías, por los profetas, por Juan en el Apocalipsis, todas se van cumpliendo al pie de la letra. Todas, así, es una calca, exacto. Entonces nosotros no estamos asustados por lo que está pasando en Siria o lo que está pasando en Ucrania con la invasión de Rusia. Eso ya está escrito. Ezequiel 38 y 39 ya está a punto de desatarse la guerra de Gog y Magog. En la Biblia está. ¿Y quiénes son esos autores de esta guerra? Rusia, el presidente de Rusia con sus aliados. La coalición descrita en Ezequiel 38 ya está. Los países que dice la palabra de Dios que se unirán para atacar a Israel ya están. En algún momento estos países atacarán desde Rusia a Israel. Todo ya se está organizando, todo ya se está dando. Y la gente es como: ay, terrible lo que está pasando. Nosotros los cristianos sabemos que eso iba a pasar. Entonces no nos toma por sorpresa. Estamos avisados, como tampoco nos tomará por sorpresa la venida de Jesús. Aleluya. ¿Sí lo crees o no? Amén. Aleluya. Que China está cogiendo mucho poder, terrible. Eso está en la Biblia. Es que esto no es, todo esto ya está escrito. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia no es Harry Potter. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la historia de los tiempos.
La Biblia es la palabra profética más segura, la cual tú haces en estar atento y mirar con atención. Cuando Jesús resucitó de los muertos, y quiero que leas conmigo solamente esta parte. En Lucas 24:13, Jesús resucita de los muertos, se le aparece a María Magdalena y bueno, ya les expliqué todo esto. Ahora se aparece a dos hombres que van de camino a Emaús. Y mira, esto es tan hermoso, a mí me fascina esta parte de la Biblia. Lucas 24:13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Cierto? Recuerden, Jesús había muerto, entonces ellos estaban hablando. Cleofas era un seguidor de Jesús, estaba triste porque habían matado a su Señor. Él había decidido creer en Él como su Señor, como el Mesías, pero ahora lo mataron y está muy confundido. Sigue diciendo la palabra. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre ellos, Jesús mismo se acercó, aleluya, resucitado, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en todos estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Mi Señor es tan hermoso, ¿no? ¿Cómo qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, ¿sí están conmigo aquí en la lectura? O sea, ellos están contándole a Jesús sin saber que es Jesús, ¿no? Diciéndole: no, es que imagínate que las mujeres fueron al sepulcro, no lo encontraron, ya le dijeron que no, que había resucitado. No, tremendo, y lo mataron, y nosotros pensábamos que él era el Mesías, el que iba a liberar a Israel. Esto es la conversación que están teniendo ellos. Luego entonces dice, Jesús les responde: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Escucha, todo lo que los profetas han dicho. Esto era el plan perfecto de Dios. Y sigue diciendo: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, Jesús comenzó a darles una clase de teología. Wow, ¿tú te imaginas? Solo Jesús ahí, Jesús mismo les va a explicar acá la Biblia. Y comenzó desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. No que ya estaba tarde, no, ahí sí volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Qué lindo eso, ¿no? Pero lo que me fascina de esta historia es que Jesús hace
un paseo por todo el Antiguo Testamento, hablando desde Moisés hasta todos los profetas, explicándoles cada profecía que hablaba acerca de él, diciéndoles: es que esto ya estaba escrito, esto lo dijo tal profeta, esto lo dijo otro profeta, la muerte la describió Isaías, esta parte de la muerte la describió Jeremías, esta la escribió Ezequiel, esta otra parte la describió el otro. Y comenzó, yo me imagino a Jesús hablándoles y diciéndoles: es que todo lo que dice la Biblia habla acerca de Jesús, de lo que es la persona de Jesús, de la resurrección de Jesús. Ellos estaban asombrados. Dice que les ardía el corazón mientras Jesús les hablaba y mientras les abría las escrituras, pero ellos no reconocían que era Jesús. Y es que eso es lo que pasa cuando uno abre las escrituras. Cuando nos predican las escrituras, nos arde el corazón, ¿sí o no? Nos arde el corazón porque es la palabra viva de Dios. Entonces le dicen a Jesús: ven, quédate con nosotros. Ellos no sabían que era Jesús aún. Quédate acá con nosotros, ya declinó el día. ¿Cómo vas a seguir tu camino? Y Jesús: bueno, sí, está bien. Y entró, se sentó a la mesa con ellos, tomó el pan, y cuando partió el pan y lo repartió a ellos, sus ojos le fueron abiertos y lo reconocieron que era Jesús. Hay algo maravilloso, porque preciso cuando Jesús partió el pan, le fue abierto los ojos a ellos. El pan de vida inmolado, partido en esa cruz del Calvario, la revelación abriendo los ojos. Cuando alguien entiende que el pan de vida fue allá molido en esa cruz, los ojos les son abiertos y entonces pueden reconocer a Jesús como su Señor y como su Salvador. Tremendo, ¿no? Esto es muy hermoso. Todos ellos quedaron así, pero cuando lo ven y es Jesús, Él desaparece. Jesús es maravilloso. Él podía hacer ese tipo de cosas: aparecerse, desaparecer. Él podía volar después de su resurrección. Y cuando tú resucites también vas a poder hacer lo mismo, porque tú tendrás un cuerpo semejante al de Cristo en su resurrección, como la palabra de Dios lo dice. Y yo también. ¿Tú te imaginas nosotros volando? Wow. ¿No les gustaría eso? Uy, un sueño de niño. Claro. ¿Qué, Juanca? Nos vamos de paseo, vamos hasta Israel a ver a Jesús en el milenio, ¿no? Camine, vamos allá volando. ¿Qué avión? ¿Qué nada? ¿Qué Avianca? ¿Qué sillas incómodas de Spirit? Nada de eso, vámonos volando. Y llegar hasta allá, vamos a visitar a Jesús, vamos, porque así va a ser, así va a ser. Jesús lo prometió y esto va a ocurrir. Aleluya. Pero Jesús muestra por las escrituras que todo lo que ocurrió con él, y seguro lo que ocurrirá también, ya está en las escrituras. Ese es el plan perfecto de Dios. Y tú tienes hoy la oportunidad de creerlo antes de que ocurra todo lo que falta. Tienes la oportunidad de creer en esto e irte con el Señor Jesús en el arrebatamiento de la iglesia. Y no quedarte en esta tierra que va a estar llena de conflictos y de juicios. De verdad, escúchame, porque no es un secreto para nadie en este mundo que ya se aproxima un nuevo orden mundial sobre el mundo. Que la 70 semana de Daniel está a punto de ocurrir sobre el mundo. La semana que faltó de las 70 semanas, los últimos 7 años que predijo Dios a través de Daniel, que aún no han ocurrido, ya están a punto de ocurrir. Ese cuerno pequeño que salía de entre los demás cuernos, ese nuevo imperio, ese nuevo reino global, está a punto de acontecer. Es que no solo los cristianos sabemos esto, ya el mundo se está dando cuenta que viene un nuevo orden mundial, ¿o no? Y que hay estrategias que está generando el mundo para traer presión a los habitantes de la tierra. Con la escasez económica, las inflaciones, esa depresión que está ocurriendo en todo el mundo, en los gobiernos socialistas, las guerras que tienen y que involucran a las demás naciones, todo está creando un caos, las epidemias, el COVID-19, toda esta tensión en Medio Oriente, las amenazas de guerra, los rumores de guerra, las guerras que están pasando, todo eso está generando una tensión en el mundo, porque la gente está necesitando a alguien que los salve, alguien que los libre. Y nosotros, los que conocemos a Jesús, sabemos que Jesús es nuestra salvación y que nos va a sacar antes de que venga todo esto. Gloria a Dios.
Pero ¿sabes qué es lo triste? Que el mundo que se niega a aceptar a Jesús, cuando el anticristo venga, lo aceptarán como su Salvador. Y pensarán que Él es el Mesías, porque los israelitas van a pensar y van a decir, este es el Mesías. Ustedes saben que los judíos no aceptan a Jesús como su Mesías. Cuando venga el anticristo dirán, este es nuestro Mesías. El mundo va a creer, el mundo va a decir, wow, claro, Él va a traer paz, 3 años y medio de paz, donde la economía va a mejorarse, donde se va a arreglar todo ese sistema económico, porque ahora el sistema económico va a ser global. Todo eso lo dice la Biblia. O sea, lo que hoy los analistas calculan y dicen, eso ya lo dice la Biblia. Nosotros, sin ser analistas, ya podemos saber todo esto. Jesús viene. El anticristo también viene. Y va a proponer un nuevo sistema de economía, un nuevo sistema de salud. Va a marcar a las personas para que el dinero ya no sea físico, para que se acabe la inseguridad, para que se solucionen los problemas de pobreza extrema en los países tercermundistas, etcétera. Todo eso está en la Biblia y todo eso es lo que va a ocurrir. Entonces, claro, cuando el hombre aparezca, la gente va a decir, oh, el Salvador, el que es, y va a ser un hombre, una persona muy poderosa, ¿no? En la tierra, una persona con un poder económico político muy grande sobre la tierra, que va a lograr traer paz a esos países que han estado en guerra y por quienes ha sido la guerra en el mundo. Va a poder hacer tratados de paz entre Israel, entre las demás naciones vecinas que odian a Israel, entre musulmanes, israelitas. O sea, todo eso lo va a lograr este hombre. ¿Y qué va a decir la gente? Wow, el que necesitábamos. La paz llegó, pero dice la palabra, pero cuando digan paz y seguridad, vendrá terror repentino. Pero eso va a ocurrir cuando tú y yo no estaremos acá. ¿O tú te quieres quedar a ver eso? Para darte cuenta que, ay, lo que predicó el pastor era verdad. Me voy a quedar para ver si es cierto. ¿En serio? Nos cuentas. Nos cuentas. Pero yo creo y le pido a mi Dios que lo que hacemos en esta iglesia no sea en vano. Que cada persona que se congrega en esta iglesia, que viene a esta iglesia, que recibe el mensaje de Jesús, se vaya en el arrebatamiento de la iglesia. Que todos nos vayamos con Cristo Jesús. Porque quedarse será una cosa horrorífica. Terrible. ¿Sabes qué pasa? De las cosas más terribles son esos 3 primeros años y medio de paz. ¿Por qué terrible? Porque es donde la gente más será engañada. Claro, como es paz, como esto es lo que necesitábamos. Se desaparecieron millones de personas sobre la tierra. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, no sabemos qué pasó. Bueno, sí sabemos, porque es que los que se queden, que conocieron de Dios, van a saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y ellos son los que van a comenzar a predicar y va a haber mucha gente salva después de esto. Pero otra cosa que está ocurriendo en el mundo es un adoctrinamiento muy extraño con respecto a lo paranormal, a la actividad extraterrestre, por ejemplo. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Que le están enseñando a la gente como hay vida en otros planetas, nos están visitando, están viniendo, hay avistamiento de ovnis, hemos visto cosas raras y ahora ustedes se meten a YouTube y verán que hay muchísimos videos de todo lugar del mundo donde supuestamente han visto cosas, actividades extraterrestres. Aquí nomás, nosotros vivimos cerca a una montaña que se llama el Cerro de la Huayca. ¿Han escuchado hablar del Cerro de la Huayca? El Cerro de la Huayca es famoso porque supuestamente hay avistamiento de extraterrestres ahí. Ovnis, aquí nomás, ahí pegado al Subachoque, pegado a Tabio. Y es una montaña donde la gente viaja de todas partes del mundo para ver el avistamiento, valga la redundancia, de ovnis, supuestamente. Y he hablado con personas y les pregunto, ¿pero tú has visto algo? Y he escuchado gente que me dice, sí, claro, yo una vez vi en la noche unas luces que llegaron ahí, eran como aviones y no salieron nunca. Yo, wow. Yo creo que así como Jesús nos prepara para su venida, el diablo prepara a su gente para que cuando el arrebatamiento pase, sea muy fácil explicar y decir, bueno, fueron los ovnis, los extraterrestres vinieron y desaparecieron un montón de gente de la tierra. Eso era un buen argumento, ¿no? De pronto a ustedes les parece raro lo que estoy diciendo, pero a pasar el tiempo se van a dar cuenta que lo que estoy diciendo va a cobrar más fuerza. Porque cada día que pasa hay como más conciencia acerca de esto. Y los extraterrestres no existen, ok, tranquilos, no estoy hablando de eso. Lo que pasa es que son demonios que se hacen pasar para confundir, ¿no? El diablo vino fue a engañar y se disfraza como ángel de luz, dice la palabra.
¿Para qué? Para engañar. Entonces, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, van a buscar la manera de explicarlo. ¿Perdón? Ok. Es verdad lo que dice mi padre. Demonios personificados que están para engañar a las personas. Y es que es verdad, eso está ocurriendo ya en el mundo. Pero a nosotros esto no nos toma por sorpresa porque nosotros nos vamos con Cristo. Y cuando Cristo venga por su iglesia nos vamos. Y claro, cuando la iglesia se vaya, entonces viene el anticristo, se establece un nuevo orden mundial, hay una cantidad de cosas, una falsa paz, un sistema de salud muy bueno, muchas cosas que van a funcionar, pero cuando digan paz y seguridad vendrá el terror repentino. Entonces esto va a colapsar y vendrá esa gran tribulación y todos esos juicios se desatan. Es desde más o menos 3 años y medio hacia adelante los juicios que la palabra de Dios dice ahí en Apocalipsis. Comienzan esos 7 sellos de los que habla Juan, cierto, que son el primer jinete, el segundo, el tercero, el cuarto y los demás sellos. El primero es el anticristo, ya sabemos, y de ahí para adelante comienzan a desatarse todos esos juicios. Cuando las aguas de la tierra se vuelvan como la sangre, venenosas que no se puedan tomar, va a haber hambre sobre la tierra como nunca antes hubo, terror terrible, va a haber lluvia de estrellas sobre la tierra, o sea, esto va a ser un caos. Demonios van a ser soltados del abismo para venir a atormentar, a dañar, o sea, esto va a ser una locura. Ustedes tienen que irse en la primera ruta. Si alguno de ustedes se llega a quedar, por favor no se deje marcar del anticristo. ¿Ok? No se deje poner la marca y dígale a otros. Porque el enemigo va a usar una estrategia, ¿cierto?, para marcar. Y como van a ser 3 años de engaño, esos primeros 3 años, pues va a ser muy fácil comenzar a ponerle esa marca, que es una marca invisible que las personas tendrán. Hoy día tenemos la tecnología para que eso ocurra. Antiguamente no existía esa tecnología, pero ya la tenemos. Parches que van sobre la piel con nanochips, una cantidad de cosas que se ponen invisibles. Incluso hoy leía, que ya no me acuerdo, mi esposa fue la que me mostró eso, no sé en qué país ya hay un chip para que la gente pueda comprar en el supermercado sin necesidad de pasar la tarjeta de crédito o sin necesidad de pasar su dinero. Ya esas cosas están pasando. ¿Qué dice la Biblia? Nadie podrá comprar ni vender si no tiene esa marca. Eso dice la Biblia. Entonces ya vemos cómo todo se está acomodando para ello. Pero nosotros tenemos una esperanza poderosa, y es que Jesús resucitó de la muerte y por lo tanto a nosotros nos resucitará también antes de que vengan estos juicios sobre la tierra. Y nos iremos con Jesús. Y yo sé que muchos van a ser salvos mientras esa tribulación, lo sé porque la Biblia lo dice. Juan estaba mirando la visión y entonces vio una gran multitud de toda lengua, de toda nación, con ropas blancas, con palmas en sus manos, adorando al que vive. Habían 24 ancianos, uno de ellos le dijo: Juan, dime, ¿quiénes son estos? Juan le dijo: no sé, dime tú lo sabes. Y Juan le dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, que no han dejado manchar sus vestiduras. Eran millones y millones de personas que serán salvas durante ese tiempo. Pero será muy duro estar en ese tiempo. Lo mejor es irnos antes, en la primera ruta, en el arrebatamiento de la iglesia. La palabra de Dios lo dice. Todo lo que está ocurriendo y lo que ocurrirá, lo que ocurrió, es de acuerdo, es conforme a las escrituras. Aleluya. Por eso nosotros esperamos. Tú sabes que en la Biblia todo esto ya está dicho. Por ejemplo, los hijos de Coré en Salmos 49:15 escribieron este versículo: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Amén. O sea, que lo que pasó con Cristo ya estaba dicho, la resurrección de Jesús. Porque antes la gente no iba al cielo, nadie podía ir al cielo. Estaba cerrado el camino. Jesús es el camino, vino a abrir ese camino, ¿no? Estaba cerrado. Cada persona que moría iba al Seol. Seol es una palabra hebrea que significa el lugar de los muertos, o el lugar de los cuerpos, el lugar de los espíritus sin cuerpo. La misma palabra en griego es Hades, significa lo mismo. Y acá el hombre, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto y dice: un día tú me librarás del poder del Seol.
Porque la gente que moría antes iba al Seol, toda, incluso los que tenían la fe en el Mesías que vendría. Nadie podía ir al cielo. Jesús dijo, nadie ha subido al cielo. Iban a ese lugar y quedaban allá esperando el momento de su redención. Porque creían en la promesa de que un día vendría el Mesías y los sacaría de ese lugar y los libraría del poder del Seol y los llevaría al cielo. Eso estaba profetizado. Y fue exactamente lo que Jesús hizo. Él, cuando vino a la tierra y murió, Él fue allá al centro de la tierra para llevar cautiva esa cautividad, como dice la palabra de Dios, para sacarlos de ese lugar, para que se cumpliese esta y tantas profecías. Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque todos estaban atrapados en el Seol. Hay una buena historia que Jesús contó en Lucas acerca de dos hombres, uno rico y el otro mendigo. El mendigo se llamaba Lázaro, el rico pues era el rico porque ni siquiera aparece el nombre. Los dos murieron. El Lázaro fue llevado al seno de Abraham. El rico fue llevado al infierno. Estaba el infierno, había un gran abismo en la mitad, y luego estaba el paraíso o el seno de Abraham, donde las personas que morían con la fe en Jesús iban a ese lugar a esperar a que viniera su Mesías a rescatarlo o rescatarlos. Y dice la historia, porque es una historia, no es una parábola. Jesús no estaba diciendo, voy a contarles una parábola. No, Él estaba contando una historia. El hombre rico desde la llama vio al otro lado, allá, a Lázaro en el seno de Abraham, y gritó, Padre Abraham, deja que Lázaro humedezca su dedo en agua para que venga, toque mi lengua y me refresque, porque esta llama me atormenta. Y Abraham le dijo, no puedo, no se puede, porque hay una gran cima, un gran abismo mejor, entre nosotros que nos separa. Y los que están allá no pueden venir de este lado, y los que estamos de este lado no podemos ir allá. Entonces dile que alguien de entre los muertos se levante y le predique a mi familia que está en la tierra aún viva. No se puede. A Moisés tienen, a los profetas tienen, que le crea a ellos, pero nadie puede levantarse de la muerte a hacer esto. Y no se puede. Ahí está un claro cuadro de cómo era antes el Seol. Pero Jesús fue al Seol. Cuando Él duró muerto esos 3 días, Él tenía una misión. Él tenía que ir a ese lugar, a sacar a esas personas que estaban atrapadas, para que se cumpliera esta profecía, esta y otras más. ¿Estás acá? Danos una señal, le dijeron a Jesús. Jesús dijo, esta generación perversa demanda señal, pero solamente una señal les voy a dar. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estaré yo en el corazón de la tierra. Porque cuando Jesús murió fue al corazón de la tierra. Y allá estaba Jesús. Cuando Él moría había un ladrón a su derecha, otro a la izquierda. El de la derecha le decía, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Pero el otro le refutó, le dijo, mira, tú y yo estamos acá porque merecemos estar acá, pero este ¿qué ha hecho? Y luego le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo que estarás conmigo, esta noche estarás conmigo en el paraíso. O sea, el paraíso estaba allá en el corazón de la tierra, porque Jesús lo acaba de decir. Y entonces Jesús va y lleva cautiva esa cautividad y abre un camino para el cielo. Y se cumple esta palabra de los hijos de Coré que dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Aleluya. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Tremenda palabra. Se cumplió, ¿no? Un anciano escribió en Salmo 71, versículo 20, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Oseas, o Dios a través de Oseas profetizó esto. Dijo así, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Oh, es poderoso. Qué palabra, ¿no? Oh muerte, yo seré tu muerte, dice el Señor a través de Oseas, profetizando ese momento cuando sacaría a esas personas del poder del Seol. Y lo poderoso es que tú y yo no tenemos que ir a ese Seol, porque ya hay un camino abierto directo al Padre, que se llama Jesús. Isaías 25:8 dice, también profetizando, destruirá a la muerte para siempre
Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Aleluya. Jesús lo hizo, iglesia. Jesús venció la muerte. Si tú tuvieras que morir antes del arrebatamiento de la iglesia, la muerte vendría, tú serías desconectado de tu cuerpo iría al polvo y tu espíritu iría a Dios. Ya la muerte no podría llevarte, porque ya perdió todo poder sobre ti. ¿Te parece hermoso? Entonces irías tu espíritu con el Señor, porque Él es el Dios de los espíritus, dice la palabra. Luego, cuando sea ese momento del arrebatamiento de la iglesia, entonces todos esos espíritus regresarán a la tierra y tomarán sus cuerpos y se levantarán transformados con cuerpos gloriosos, inmortales, y se encontrarán con Jesús en las nubes. Y si estamos vivos para ese momento, entonces nosotros en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados conforme a la misma imagen del que nos creó, aleluya, conforme a nuestro Señor Jesús, y nos encontraremos allá con Cristo en las nubes, y nos encontraremos con las nubes de personas que resucitaron de los muertos, se levantarán, y entonces juntos nos iremos a estar con Dios. Aleluya. Eso es lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántos lo creen? Entonces nos vamos con Cristo Jesús. Quiero terminar con una cita, porque tengo demasiado. Voy a terminar con una cita. Cuando yo me pongo a preparar cosas de estas es cuando más me aparece palabra. Demasiado. Hay demasiado. Y allá la niña que está en el computador sabe que es verdad. ¿Sí o no? ¿Cuántos textos tengo para dar? Muchísimos. No voy ni en la mitad. Pero quiero leerte este. Que Jesús mismo fue quien lo dijo. Las palabras de Jesús en Juan 5:24. Escucha. Fue Jesús quien habló estas palabras. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Eso ya ocurrió o no? ¿Sí o no? Todo aquel que cree, dice la palabra, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tú ya tienes vida eterna, yo ya tengo vida eterna, gloria a Dios. Y ya pasamos de muerte a vida, porque la muerte espiritual ya fue quitada de nosotros, ya que hoy somos nuevas criaturas. Pero mira lo que sigue diciendo Jesús. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Porque son dos resurrecciones, una para vida y otra para muerte. Hoy he hablado de tu resurrección y de mi resurrección, que es cuando suene esa trompeta y Jesús nos levante, nos lleve con Él. Recuerda, los espíritus regresarán por sus cuerpos, se encontrarán con Jesús e irán con Jesús allá al trono de Dios. Estaremos en las bodas del Cordero, estaremos en el tribunal de Cristo, pero Jesús regresará con nosotros, estaremos 1000 años reinando con Él en esta tierra. Satanás será encadenado durante esos 1000 años, sus demonios. Habrá paz sobre la tierra, serán 1000 años de mucha bendición, de mucha abundancia, donde no habrán plagas sobre la tierra. Jesús retirará todo eso, pero luego al final viene el gran juicio final, que se llama el juicio del gran trono blanco. Tú no vas a ir a ese juicio, ¿cierto que no? No, nosotros vamos con Cristo. Ahí viene la segunda resurrección. Todos los que hicieron lo malo resucitarán para ese juicio, porque serán condenados en cuerpo y serán llevados y lanzados a su juicio final. Así como el que muere en Cristo, su espíritu va a Dios y su carne al polvo, el que muere sin Cristo, su espíritu va al infierno. Escúchame.
pero su cuerpo descansa en el polvo o espera en el polvo. Pero es que el infierno no es el lugar final, es apenas un lugar de paso, donde estarán por un tiempo mientras viene todo lo que les acabo de decir, mientras se manifiesta esa segunda resurrección, y luego entonces serán llamados otra vez de la muerte, se levantarán y se presentarán frente al juicio, serán condenados, dice la palabra, y entonces es cuando viene la segunda muerte. La muerte segunda, el lago de fuego, que ya es el lugar eterno donde será lanzado el anticristo, el falso profeta, donde será lanzado Satanás, sus demonios, todos los que tengan la marca de la bestia, y donde serán lanzados todos aquellos que sus nombres no fueron hallados escritos en el reino de los cielos. El infierno será lanzado allí, el abismo será lanzado allí, y allí será el tormento eterno, el lloro, el crujir de dientes. Allí será el juicio eterno, el final, lo peor. Por eso es que nosotros hacemos iglesia, por eso es que nosotros predicamos el evangelio. No por tener un espacio solo donde socializar, no. La iglesia es el lugar donde traemos personas a Cristo para que no vayan al infierno, para que no vayan a la condenación eterna, sino para que muchos seamos salvos, para que cuando Cristo venga nos vayamos con Jesús. Porque si Cristo resucitó de los muertos, a nosotros también nos resucitará y se cumplirá la palabra, porque esto es conforme a las Escrituras. Esto no es la idea de un hombre, esto no son las teorías de hombres, esto es lo que dice la Biblia y es lo que nosotros creemos y estamos completamente seguros que así será. ¿Tú lo crees o no? Amén. Yo también lo creo. Aleluya. Y si tú no lo crees, es tu problema, porque igual ocurrirá. El ateo tendrá también que ver esto. Así él diga, no, yo no creo, pues igual tendrá que un día doblar sus rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor. Porque la palabra va a ocurrir. Ponte de pie, por favor. Aleluya. Si tú no estás seguro de esa salvación eterna, abre tu corazón y ora conmigo así. Dile, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Creo en ti, te entrego mi vida y decido seguirte, Señor. Espero por ti, porque sé que un día regresarás y me llevarás contigo. Gracias, Padre. Eres eterno y sé que también lo seré contigo. Es mi oración a ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y tú que me estás viendo por internet también, te invito a que pongas tu vida en orden, que te entregues a Jesús, que Él limpie tu corazón, que Él te limpie de todo mal camino, que Él te levante, te transforme y que tú puedas recibir esa salvación que es por gracia, por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Porque esto no es un juego, esto es cielo o infierno, es tu decisión lo que te llevará a alguno de estos dos lugares. No es suerte, no, es tu decisión. Hoy estás vivo y tienes la oportunidad de decidir bien. Decide bien. Estamos en tiempos de gracia. Aprovecha esa gracia y vamos con Dios eternamente. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Nos vamos con Jesús. ¿Sí nos vamos con Jesús? ¿Cuántos nos vamos en esa ruta 1? Amén. Aleluya.